Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor inaugurar este acto y será un verdadero placer escuchar a grandes personalidades a las que hemos invitado aquí hoy. Durante nuestra reunión previa al evento, José Manuel Anta me contó la historia de Johannes Parix. Él era un hombre que al final dio el nombre a esta escuela del libro español y a este evento. Aquí tienen el primer libro impreso por Parix en España. Se trataba del Sinodal de Aguilafuente. Le pedí a ChatGPT que escribiera un guión corto, que utilizara esta historia para ello y que añadiera algunos detalles míos. Y también que generara una ilustración para ese breve guión. La escena se sitúa en Segovia, en 1472, en el scriptorium del monasterio. Había dos monjes copistas y estaban mirando un ejemplar del primer libro impreso en España. Estaban discutiendo, debatiendo al respecto. Y aquí tienen un diálogo. El monje copista dijo lo siguiente: Hermano Tomás, veo que estás muy entusiasmado con este libro impreso que has descubierto. Pero no te alegres demasiado rápido por esta novedad. El aprendiz respondió: Pero hermano Andrés, ¿no ves el progreso que representa este invento? Gracias a él podremos multiplicar los ejemplares de los textos sagrados y difundirlos mucho más todavía. Precisamente Parix, este hombre, es el que me preocupa, contestó el monje. Con estos libros impresos de forma idéntica, vamos a perder el alma que cada copista infunde en su obra. Porque cada manuscrito es una obra única. Y el aprendiz dijo: ¿Pero a qué coste de mano de obra? Piensa en el tiempo que nos vamos a ahorrar y en el número de vidas que podremos alcanzar. Todo ello gracias a las prensas de Parix. Y el monje dijo a esto: El tiempo no significa nada cuando se trabaja por la gloria de Dios. ¿Y quién puede decir que estos libros, impresos por Parix y sus semejantes, no difundirán ideas peligrosas? La herejía podría propagarse mucho más rápido. Entre otras cosas, se dijeron allí. No está tan mal, ChatGPT. Hubo conversaciones parecidas a estas en la primera década de este siglo. Los entusiastas del ebook frente a los detractores del ebook, en este caso. ¿Se acuerda? Durante la fase de evangelización de la edición electrónica, tuvimos que convencer a los editores para que convirtieran su catálogo en libros electrónicos, en ebooks, y produjeran sistemáticamente una versión ebook de cada nuevo título. Los que estaban a cargo de estos proyectos digitales consideraron este proyecto algo bárbaro. Se los consideraba bárbaros, pero ustedes lo saben, los bárbaros amaban los libros, la literatura, la lectura y la difusión del conocimiento, tanto como los editores tradicionales. Nosotros estábamos convencidos de la urgencia de que la industria del libro se interesara más por la tecnología. Así se podría utilizar su experiencia editorial para garantizar la calidad de la experiencia de la lectura digital. Otra cosa que era urgente era la siguiente. Era urgente trasladar al ecosistema digital las características que hacen insustituibles a los libros. Así, los lectores tendrán la misma confianza en los libros digitales que en los libros impresos. Y esta determinación se ha traducido en proyectos concretos que han contribuido a construir un ecosistema del libro digital sumamente vivo. Y así lo demuestran los actos que se celebran aquí con regularidad.
Publicar los libros digitales no es solo aprender a dominar nuevas técnicas de producción, pasando de la página a la pantalla. No, se trata de aprender a evolucionar en un nuevo contexto, en el que ya no basta con conocer a la perfección la cadena del libro y sus múltiples actores. Aquí, muy rápidamente, nos enfrentamos a actores de otra clase, de un nuevo tipo. Amazon fue el primero en hacer su presentación en el mundo editorial. Recuerdo una presentación de Amazon en el grupo Hachette en Francia. Tuvo lugar en 1999. La mayoría de los asistentes se encogieron de hombros y dijeron, ¿pero cómo pueden imaginar que la gente aceptará algún día pagar en línea con su tarjeta de crédito? Pues bien, Amazon se convirtió en un actor sumamente importante en la venta en línea de libros impresos y lanzó al mercado el libro digital con Kindle. Tuvimos que aprender que Google no solo era el creador de un motor de búsqueda gratuito, no, también utilizaba nuestros datos para comerse el mercado publicitario y escaneaba nuestros libros sin permiso en las bibliotecas. Tuvimos que aprender acerca de dos modelos de negocios con dos caras. Modelos de negocios con dos caras. Tuvimos que aprender que Apple no solo era un fabricante de ordenadores bonitos, caros y fáciles de usar, sino que la excelencia en la experiencia de usuario tenía un precio desorbitado, a saber, la falta total de interoperabilidad. ¿Y qué sería hoy de la edición digital sin las organizaciones que se crearon en aquel momento? En un contexto en el que los profesionales se empeñan en crear las herramientas imprescindibles para su buen funcionamiento. El IDPF, ahora engullido por W3C, donde actúan los que velan por el formato EPUB. Luego también Editor, donde trabaja el excelente Chris Seynor, que se ocupa de Onyx, Cima y EditX. La Fondazione LIA en Italia, que se centra en la accesibilidad, o EDR Lab. Actualmente tengo el honor de ser presidente de este grupo y algunos de ustedes seguramente están familiarizados con él. Sabemos cuán importante es contar con lugares para el intercambio de ideas y experiencias. Además de las grandes ferias internacionales del libro, como las de Frankfurt, Londres o Bolonia, ahora tenemos eventos más específicos como Reimagine, la cumbre de la edición digital que próximamente tendrá lugar, y este mismo evento en el que estamos hoy. Acerquémonos un poco más a EDR Lab. Se trata de una red de organizaciones profesionales y se dedican al software de código abierto y las normas abiertas para el sector editorial en todo el mundo. Tienen su sede en París y está dirigido por Laurent Lemieux, aquí presente en la Feria del Libro de Londres el mes pasado, lo pueden ver. EDR Lab es mucho más que un laboratorio de desarrollo, es una comunidad de prácticas para la industria editorial en Europa y en todo el mundo. Luego tenemos Redium LCP. Es una reciente solución de gestión de derechos, compatible con diferentes modelos de negocios, incluidos el préstamo bibliotecario y la venta en librerías. El perfil 2 de EDR Lab se ha publicado recientemente, ofrece una mejor protección a los editores de libros y hemos empezado a ofrecerlo a los desarrolladores de aplicaciones de lectura y a algunos proveedores de licencias LCP. Thorium Reader es el lector EPUB preferido para Windows 10 y 11, Mac OS y Linux. Esta aplicación de EDR Lab está en constante desarrollo y pretende convertirse en una referencia para acceder a publicaciones EPUB 3 en formato de reflujo o de maquetación fija, audiolibros, narrativas visuales, documentos PDF y libros electrónicos DAISY accesibles. El proyecto Redium pues tiene un objetivo principal, a saber, crear una base de código abierto modular con una arquitectura de software limpia y documentación que permita desarrollar
fácilmente aplicaciones de lectura en 3 tipos de plataformas: móvil, escritorio y web. Luego tenemos ABLab, Accessible Backlist eBooks. Es un proyecto de colaboración con el objetivo de proporcionar a los editores información correcta sobre las opciones y los costes de las medidas correctoras para hacer accesibles los libros electrónicos atrasados. El Laboratorio Europeo de la Lectura Digital, EDR Lab, la Fundación LIA y la Biblioteca Nacional de los Países Bajos son socios de este proyecto financiado por Europa Creativa. Pero, ¿quién podría prever que el impacto de la llegada de los libros digitales sería finalmente bastante limitado, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito de la literatura general? ¿Quién podía prever también que los libros digitales encontrarían tranquilamente encontrar su lugar entre las demás manifestaciones posibles de una obra? Su versión en gran formato, su versión en rústica, su versión sonora, su versión digital. Pues no, el maremoto del libro electrónico, del ebook, no ha surgido en ninguna parte. No, los libros impresos no han corrido la misma suerte que los discos. No, no ha ocurrido. Los lectores no han abandonado el papel, los libros impresos. Lo que ha ocurrido es más global, más mundial. No solo ha afectado a la industria editorial. Ha habido un desarrollo de las redes sociales y los teléfonos móviles. También ha evolucionado el tiempo que se pasa con ellos, el tiempo que se les dedica. Y todo eso era imposible de predecir. Los libros digitales son solo una parte, aunque una parte muy importante, de este ecosistema. En un mundo transformado profundamente por el auge y la evolución de las redes sociales. Y ahora hay nuevos actores que están surgiendo en nuestro panorama mediático. Empresas que se dedican a la creación de modelos lingüísticos a gran escala, que alimentan herramientas de inteligencia artificial generativa. Estas herramientas permiten generar texto, código, imágenes fijas o en movimiento y música también. OpenAI ha abierto el camino con una interfaz de consumo para su IA conversacional generativa, ChatGPT. Se basa en el modelo de lenguaje GPT, del que paradójicamente se publica una nueva versión. Hay otras como Anthropic o la francesa Mistral, que también han entrado en juego, en liza. Los gigantes tecnológicos no se quedan atrás. Hablamos de Google con Gemini, Meta o con Llama, Microsoft con Pilot también. Pero compliquemos todavía aún más las cosas. Cada uno de estos gigantes tecnológicos está adquiriendo participaciones importantes en nuevas empresas o se están quedando con sus mejores empleados, robando los mejores empleados, como acaba de hacer Microsoft al contratar a uno de los fundadores de DeepMind. Algunos LLM, como Llama o Mistral, se declaran de código abierto. Los modelos de código abierto son modelos puestos a disposición del público mediante una licencia gratuita y de código abierto que permite el acceso, el uso, la modificación y la distribución del modelo y utiliza parámetros, incluidas las ponderaciones, la información sobre la arquitectura del modelo y la información sobre su uso. Y estas están a disposición del público. Aquí tienen una plataforma para acceder a esos modelos. Es francesa. Cuando se trata de la inteligencia artificial, pues no es urgente situarse entre los tecnooptimistas, así llamados, o los tecnoescépticos. Asumir la complejidad de la inteligencia artificial lleva su tiempo. Hay muchos libros que leer. La curiosidad será nuestra amiga. Incluso para nosotros, la gente de libros, que estamos más familiarizados con la literatura que con las matemáticas, pues se nos abren muchas explicaciones excelentes sobre qué es la inteligencia artificial, la IA y cómo funciona. Nunca seremos científicos de datos, pero necesitamos
estar familiarizados hasta cierto punto con los conceptos más importantes y con parte del vocabulario que utilizan los científicos de datos. Darnos cuenta de esto es muy importante, muy valioso, cuando ha llegado el momento de establecer una IA política para nuestra actividad. Para poder movernos rápido, tenemos que estar preparados. Es esencial estar constantemente al tanto de los avances tecnológicos. La vigilancia constante que mantenemos es lo que permitió a la Asociación Francesa de Editores empezar a abordar cuestiones de inteligencia artificial, ya en el año 2017, en su conferencia anual, y también lo que nos permite volver a abordar el tema en la edición de 2020. Este año hemos puesto en marcha una serie de seminarios web o webinarios titulada Los martes de la IA. Decidimos invitar solo a profesionales que pudieran compartir un uso muy real y concreto de herramientas basadas en inteligencia artificial, en IA, en el ámbito cultural. Nuestro primer invitado fue Etienne Mineur y utiliza la IA, entre otras muchas herramientas, en su trabajo como diseñador. Fue uno de los primeros en documentar su práctica y ahora es ponente al que invitan a escuelas de arte de todo el mundo. Tuvimos un segundo invitado, un editor jurídico, que presentó un nuevo producto basado en IA para sus clientes empresariales, justo antes de que este producto saliera a la venta. Muy interesante, sí. Pero el conocimiento no basta. Por un lado nos preguntamos si tenemos que empezar a experimentar o si dejaremos que nuestros competidores nos abran el camino. Pero mientras tanto, la gente que nos rodea está familiarizándose muy rápido con la inteligencia artificial. Ayer, por ejemplo, tuvimos a esta mujer con la que estamos trabajando y ella enumeró los fallos de funcionamiento que había observado en su edificio. Pidió a ChatGPT-4 que escribiera una carta al administrador del edificio. Tenía una intuición, a saber, para aprender a usar la IA, simplemente hay que empezar a usarla, de la misma manera que se aprende a nadar nadando. Ni el dominio teórico de la natación, ni las fuertes opiniones sobre la natación permitirían a nadie decir, pues sí, sé nadar. Por supuesto, nadie va a hacer esto a escala empresarial. Este primer paso es valioso a nivel individual. Es decir, entrénate para conseguir que una IA generativa haga algo que no sabes si está dentro de sus capacidades. O intenta acumular unas cuantas horas de vuelo, digamos. Experimenta con la generación de textos e imágenes. Así, pues estas son indicaciones que nos permiten de manera excelente familiarizarnos con el funcionamiento de estas herramientas concretas. Esto facilitará muchísimo el siguiente paso, que puede ser, si así lo deciden desarrollar algunos usos profesionales para estas herramientas. Pero hay que aplicar todas las precauciones debidas en materia de privacidad de datos, seguridad y gestión de la propiedad intelectual. Y también hay que tener en cuenta una verdad sencilla, a saber, que el poder de la IA es inmenso, pero no son infalibles. Las herramientas de IA son capaces de hazañas notables, pero sus resultados deben tratarse con discernimiento y con cautela. En cuanto a las editoriales, ¿qué podemos decir? Bueno, no voy a desvelar ningún secreto. Nuestros ponentes de hoy lo van a confirmar. Se puede decir que muchas de ellas están iniciando usos de la IA en su empresa. Pero esto no es una novedad, como les decía. Hay distintos casos de uso, por ejemplo, la generación de textos de marketing, la generación de metadatos, el análisis de contratos, el análisis de datos logísticos y la mejora de la accesibilidad, entre otras muchas posibilidades. Pero ¿qué hay de los editores? Como de todos los agentes de las industrias culturales, pues para ellos la IA es un reto especial. Garantizar el respeto de los derechos de autor es una obligación absoluta para nosotros.
Y es un hecho hoy. Las empresas que desarrollaron los grandes modelos de IA los entrenaron ilegalmente con conjuntos de datos que contenían un gran número de libros digitales protegidos por derechos de autor. Los editores y autores de todo el mundo se están movilizando para exigir la máxima transparencia sobre los datos que se usan para entrenar a la máquina. Y algunos han emprendido acciones legales. Lo llamamos transparencia ascendente, este fenómeno. Luego tenemos el Acta Europea de Inteligencia Artificial, que es el primer reglamento mundial sobre IA. La ley de IA no es una legislación sobre derechos de autor. Las cuestiones relacionadas con los derechos de autor solo se pusieron sobre la mesa tras el auge de la IA generativa y se convirtieron en uno de los temas clave en las fases finales de las negociaciones. Las disposiciones relativas a los derechos de autor pretenden facilitar la aplicación de las normas existentes. La Federación Europea de Editores ha pedido a EDR Lab que trabaje en una solución para expresar la oposición de los editores a la búsqueda en sus libros, para hacer frente a esa oposición, denominada opt-out, de forma legible por la máquina. Tiene que ser esta opción. En 2022, Laurent Lemeur presentó los resultados de esta misión en la conferencia de ReadMagine, aquí. Y esta solución se llama Protocolo de Reserva TDM. Es una forma sencilla de expresar tu rechazo a que tus libros se utilicen para entrenar a la IA sin tu consentimiento. Sin esta opción de rechazo, este opt-out, que las empresas de IA están obligadas a respetar, este entrenamiento es perfectamente legal en Europa. Esta oposición no es solo un medio de prohibición, es también la posibilidad de autorizar esta formación mediante una licencia. Y lo hemos visto recientemente, como ha habido grandes periódicos que han firmado acuerdos de licencia. Por ejemplo, Le Monde con OpenAI. Gracias a su capacidad para generar textos, imágenes o música, es como precisamente la IA de última generación ha encendido los ánimos de la gente, o las IA han encendido los ánimos de la gente y han hecho que el mayor número posible de personas quiera probar suerte. Una prueba de que las actividades creativas nos fascinan, son fascinantes. Pero hay un pero. Es verdad que hay ejemplos de pseudolibros generados automáticamente, pero podemos preguntarnos si la creación artística es el campo en el que las IA competirán con los seres humanos. La vocación principal de la IA es resolver problemas. Sin embargo, en cambio, los artistas suelen plantear otros nuevos problemas. Romper con las convenciones, atribuir a la IA poderes creativos que no poseen, es otorgarles más inteligencia de la que tienen. Significa concederles una intencionalidad que no poseen. Y también es olvidar la palabra artificial, esa faceta artificial que se esconde tras la I de inteligencia artificial y tras la A. Algunos artistas ya han explorado, y seguirán haciéndolo, han explorado las excelentes capacidades de ejecución de las IA generativas. No para prescindir del esfuerzo, sino para añadir este instrumento al conjunto de herramientas que ya utilizan en su proceso creativo. La IA abre todo un sinfín de nuevas posibilidades para los artistas. Al utilizar herramientas de IA, ellos disponen de un medio extraordinariamente potente para interactuar con enormes cantidades de datos. Y la literatura es un medio sumamente poderoso para interactuar con todo el mundo, ya sea el real o el inventado. A los que se preocupan por el futuro del lenguaje y los que se ven en un escenario orwelliano, con un lenguaje degradado por la omnipresencia del cálculo, quiero decirles lo siguiente. El cálculo ha estado presente
desde que se inventó la escritura. Hace 6.000 años. Las primeras tablillas sumerias eran libros de contabilidad. Hoy en día, las actividades de todo el mundo se basan en un sinfín de objetos y aplicaciones digitales, en gran parte impulsados por la inteligencia artificial, la IA. Como todo lo demás en nuestro entorno, esto por supuesto repercute en nuestra relación con el lenguaje, pero no necesariamente en el sentido de formateo o previsibilidad. No, también puede diversificarse y enriquecerse. Se puede facilitar la llegada de nuevas voces, se abre la posibilidad de escritura colectiva, de que se inventen nuevos géneros y de dar mayor visibilidad a las obras. Movilicémonos para garantizar la disponibilidad de modelos de IA sostenibles y dignos de confianza. De esta manera podremos apostar, y por qué no, por la aparición de usos poéticos, alegres o subversivos de la IA generativa. Para hacer frente a los retos de nuestro tiempo, ¿acaso no necesitaremos todo tipo de inteligencia? Thank you very much, Virginie. Muchas gracias, Virginie. Virginie, y luego para que tengáis oportunidades, si alguno está o alguna estáis interesadas en alguna pregunta en concreto para ella, poderla realizar. Creo que tenemos como unos 10 minutos. Yo creo que ha sido muy interesante la presentación. Sí. Yo creo que ha sido muy interesante y, de hecho, la idea de contar con Virginie para esta presentación inicial tenía que ver con poner encima de la mesa pues, una serie de temas de debate y que están condicionando y que están impactando en la realidad del sector de los contenidos digitales. Thank you again, Virginie. Gracias de nuevo, Virginie. Ha sido una presentación excelente. Has hablado de el panorama general del sector digital y en específico qué está pasando con la inteligencia artificial y esos modelos generativos. En ese sentido, has mencionado en tu presentación los riesgos y oportunidades y desafíos que implica la IA. La parte artificial que la has distinguido, también has hablado de la inteligencia artificial generativa y esa parte analítica de la inteligencia artificial y cómo se gestionan los datos, los metadatos. ¿Qué piensas de los riesgos y oportunidades de estos dos niveles separados para el sector del libro, por supuesto? Bueno, yo creo lo siguiente. Los editores estaban preocupados sobre esa parte generativa de la IA. ¿Dónde está el desafío? En primer lugar, para nosotros, para los traductores y otros agentes creativos de la industria del libro. Estábamos más cómodos antes, pero es verdad que puede mejorar procesos internos y para descubrir nuevos libros. Al final hay una cantidad enorme, no solo de libros, sino de contenidos en general. Esos contenidos compiten con los libros. Al final consume tiempo a esas personas ver todos esos libros que hay en línea y la IA en ese sentido nos es de gran ayuda. En ese sentido, ¿qué tipo de iniciativas estáis desarrollando desde el sindicato
Nacional de Editores, en esa filosofía de utilizar diferentes herramientas para gestionar el mundo del libro. Cuéntanos algunas experiencias en eventos también de otro tipo y cómo desde vuestra organización mostráis cuál es la situación en cuanto a las herramientas, cómo otros agentes del sector se están tomando la aparición de estas herramientas. Hemos tenido buen feedback estos últimos eventos en nuestros seminarios web. Hemos tenido también seminarios en Singapur, un evento donde se hablaba de cómo la IA está ayudando al sector editorial. Y es necesario hacer este tipo de iniciativas. De manera natural, la primera reacción de los editores, cuyo negocio se fundamenta en la propiedad intelectual, es proteger esa propiedad intelectual. Y cuando vienen nuevas tecnologías o nuevas cosas, hay que pensar qué consecuencias tiene eso. ¿Qué consecuencias tiene la propiedad intelectual? Porque ahí fundamento yo mi negocio. Y no solo para los editores, sino para toda la industria cultural. Hay que ir con pies de plomo. Hay que probar las cosas, pero también tenemos que estar vigilantes y al tanto de qué hacen los demás agentes con su negocio y cómo utilizan ellos los datos. Por ejemplo, tomar ciertos recursos de manera gratuita, hay que pensar, bueno, ¿qué repercusiones tiene eso? Pero no podemos simplemente tener miedo y tener esa visión proteccionista. No hay que pensar en proteger lo que ya tenemos, porque el mundo, o sea, la rueda no va a parar de girar solo porque tengamos miedo. Hay que acercarse a esa cosa nueva, intentar entenderla, ser parte de esas nuevas evoluciones, de lo que está por llegar. Y tener una idea clara de qué tenemos ante nosotros. No solo quedarnos en una explicación abstracta, sino no quedarnos en leer solo testimonios de gente que ha utilizado esa tecnología o saber que se está haciendo eso en otro sitio o saber que es complicado o ver que comparten otras personas sobre esto, sino que hay que utilizarlo. En Francia hay un buen ejemplo de editores que están dando los primeros pasos en el uso de esa inteligencia artificial y utilizan herramientas en ese sentido. No sé si nos puedes dar algún ejemplo al respecto. Hay un caso de estudio que me gusta concretamente, que es utilizar la IA para la accesibilidad, porque es un gran reto para los editores. Uno de los objetivos para 2025 es crear texto alternativo para los libros que tenemos. Hacer esto a mano implica una gran cantidad de tiempo. Es por eso que intentamos utilizar la IA para hacer ese trabajo, que lo haga por nosotros de la mejor manera posible. Y para mí este es uno de los mejores casos de IA aplicado a nuestro sector. En este evento, tenemos hoy una parte del evento dedicada especialmente a la accesibilidad, a Readimagine del año pasado. Sí, al final
es una estructura de IA que seguro que nos puede ayudar mucho. No tenemos mucho más tiempo, unos 2 minutos, 5 minutos para alguna pregunta que tenga el público, si la hay. ¿Hay alguien que quiera preguntarle algo a Virginie? ¿No? ¿Está todo claro? Fenomenal. Yo sí que tengo una pregunta más. Aprovechamos así esos 2 minutos. Sobre la accesibilidad. Está intrincada en la legislación europea. ¿Tú crees que hay una manera europea para lidiar con esta IA y la accesibilidad? Creo que desde la Unión Europea se puede tratar todo. Y más o menos lo están haciendo y yo creo que eso está bien. Hay diferencias en cada parte del mundo, diferentes personas, diferentes maneras de pensar. Pero no tenemos que dejar que otros decidan por nosotros. No podemos dejar que decidan nuestro futuro. Hay que mantener un equilibrio. Muchas gracias de nuevo, Virginie. Muchas gracias por tu presentación, por hacer la primera presentación. Siento no haber podido hablar en español. Muy gracias.